yo quisiera acotar un poquito el punto, viendo que esto que comentas bastante cierto. Yo lo quisiera ver un poco a la arena más grande, a la arena de la serie de intereses de los poderes fácticos que de una u otra forma se están valiendo, como es de esperarse. Digo, es una guerra, y en una guerra, pues en la guerra y en el amor, ahora que estamos en el día del amor y la amistad en este fin de semana, pues todo se vale. Y tenemos aquí la situación de que al margen de que Luis Telles tenga o no razón, o de que Héctor Osuna tenga o no razón, el hecho de que autoridades responsables de acotar, de establecer los parámetros para un mejor desarrollo de las telecomunicaciones en este país, pues estén llevándose a estos niveles de manipulación y de intriga y de desencuentro, que evidentemente pues no los benefician a ellos, está claro, no benefician a ninguna de las dependencias y mucho menos al país, porque el país sigue en las mismas, sigue estando a merced de los traspiés o del último golpe mediático que se esté dando, porque pues esto no puede tampoco excluirse que sea parte de toda esa artillería que se intercambian. Mañana quizá aparezcan grabaciones de Osuna y pasado mañana. Entonces, la pregunta final de todo esto es: ¿dónde está en esto jugando y cómo está jugando el presidente Calderón, primero? Y segundo, si realmente, como tú bien lo dijiste ahora, estamos ante un vicepresidente que opera desde la Secretaría de Comunicaciones, o al que no le importa incluso la opinión del presidente como para que use el nombre del presidente, a sabiendas que él mismo dice que no importa si el presidente se entera después, que lo saquen. Entonces, yo creo que este es un desafío a la autoridad presidencial, porque si realmente el presidente se le puede o no convencer de la opinión que Telles tenga, pues lo que no puede hacer Telles es operar a espaldas del presidente y menos usando su nombre. Y esto nos lleva a escalar esto a otras dependencias y ver si realmente la pregunta es lo que Índigo ha hecho en 4 o 5 portadas en 2 años: preguntarse quién realmente gobierna México y para qué intereses. Y yo creo que en el fondo eso es lo que estamos hoy discutiendo, porque en el fondo estamos viendo a personajes que están confrontándose en terrenos lodosos, pero que al final de cuentas es quién cae en el mayor desprestigio. Sí, pero Ramón, en primer lugar, todos los gobiernos del mundo, ponme el que tú quieras, el más democrático, el más serio, siempre hay un primo del director de la BBC, siempre hay alguien que es más cercano a British Telecom que a Vodafone. Quiero decir, el juego de los grandes intereses en el mundo moderno siempre es muy poderoso y siempre al final del día depende mucho de de la personalidad presidencial y dos, del grado de institucionalización. Esto es una chapuza. Y es una chapuza porque al final del día, que haya una disputa o un diferendo importante entre un presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones nombrado en el anterior sexenio, que aunque parezca mentira, era un sexenio perteneciente al mismo partido que le siguió, esa es una historia. Que el secretario de Comunicaciones recibiera, bien por entendimiento de su función, bien por mandato presidencial, la orden de aclarar, eliminar, echar o poner en su sitio la situación heredada en telecomunicaciones, no exculpa el grado de vulgaridad en la lucha. Y en política, vuelvo a repetir, forma es fondo, como dijo Jesús Reyes Heroles. Y en este caso, para alguien tan educado, bien educado por otra parte, pese a estas grabaciones, como el secretario Telles, la salida no es solo reconocer la voz. Seguramente la salida es reconocer que con estos parámetros no se puede seguir sustentando la autoridad del Estado para ordenar lo que al fin y al cabo, en el mundo moderno, el papel del ordenamiento de las telecomunicaciones tiene hoy el mismo valor que tuvo en el pasado, en el caso de México, el petróleo, o la misma manifestación del poder que tiene en cualquier país el uso del ejército y los servicios de inteligencia. ¿Por qué? Porque las telecomunicaciones no solamente son el instrumento básico que hoy mantiene definido el mundo tal como lo conocemos, sino que así como antes había que hacer autopistas físicas y hoy también, si no hay autopistas desde el punto de vista de la comunicación, no hay progreso para los países. De hecho, la independencia y la libre concurrencia
realmente de las economías modernas están absolutamente ligadas a los hechos, sin simplificaciones, de quién puede ser competitivo en el terreno de la infraestructura telecomunicacional. Entonces aquí lo que se demuestra es que más allá del recorrido en corto de las influencias de unos o de otros, lo que no tenemos es un plan que asuma y vertebre desde la unidad completa del Estado una mejor función desde el punto de vista de los intereses legítimos de las partes privadas. Pero por legítimos es por lo que tiene que haber una fuerza que es superior a ellos, que es la fuerza legítima democrática que elegimos, que ordene en función del bien general. Y eso ya no lo va a poder hacer este secretario. No sé si hasta aquí lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor la otra parte contratante, porque hay un momento que a mí me recordaba una película de los hermanos Marx, las conversaciones que hoy reproducimos. Dile a este, dile a otro, no importa, la parte contratante, oiga, si al final el objetivo es acabar, limitar, echar al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Osuna, pues seguramente es mucho peor, y si tuviéramos las grabaciones sería horroroso. Pero las grabaciones que tenemos son las de Téllez, y esto da un resultado tremendo. Este gobierno no puede gobernar ese sector con estos jugadores. Claro. Mira, Antonio, excelente punto el que has dado. Yo creo que Téllez tiene dos pendientes con la opinión pública nacional y con los mexicanos. Que es, primer pendiente es, él no puede simplemente sustraerse a decir, sí fue mi voz en el caso de la grabación donde acusa al expresidente Salinas de haberse robado la mitad de la partida secreta. No puede salir únicamente diciendo que sí lo dijo, pero que no tiene elementos para sustentar lo que dijo, puesto que él no es un cualquiera en ese terreno. Él, hay que recordar que estuvo muy cercano al grupo de Carlos Salinas en el poder, fue subsecretario de Agricultura, era un hombre asesor cercano incluso a José Córdoba, un José Córdoba que más tarde lo encaminaría a ser jefe de la campaña de Ernesto Zedillo, quien relevó al asesinado Luis Donaldo Colosio. No olvidemos también que después de esa jefatura de campaña de Téllez, pues de una u otra manera Téllez se ocupó de la jefatura de la oficina de la presidencia, desde donde se manejan esas partidas presupuestales. Por tanto, no creo que el señor jefe de la oficina de Ernesto Zedillo haya visto únicamente las partidas a partir de que él entró hacia adelante, sino lo que ocurrió hacia atrás, y algo tendrá de información como para haber hecho esa aseveración que tendría que darnos el pormenor. Y habrá que esperar, por supuesto, a ver qué dice de esto Carlos Salinas, porque es el inculpado, y pues de alguna manera tendrá que explicar qué hay de esto, porque es un tema largamente debatido en este país, que se ha acotado bastante desde el sexenio de fin de Zedillo y principio de Fox para acá, pero que sigue todavía merodeando por ahí. Y la segunda parte que nos debe Téllez, que nos deberá, es por qué y con qué intenciones y con qué intereses pues utiliza el nombre a espaldas del presidente para operar cosas que van en contra de su propia voluntad, porque hay una parte que no mencionamos ahorita cuando hacíamos esta síntesis, donde en una parte de las conversaciones dice, quiere imponer él a un funcionario, y dice que para imponerlo tuvo que decir que había un boquete de 1,000 millones, suponemos que son de pesos. Tuvo que decir implica que no existían, pero que tuvo que inventarlos. Entonces, todo ese tipo de maquinaciones, todo ese tipo de cuestiones, como tú bien lo dijiste ahorita, lo dijiste como colofón, pues obliga a que se cuestione si estos son los personajes que debemos tener manejando el sector más importante, que también, como tú acertadamente lo dijiste, nos tiene que abrir el futuro.